El título de este mensaje esta mañana es La presencia de Dios es real en el camino de la fe. Y ya se estarán dando cuenta cuál va a ser el gran tema de este año para la iglesia. El año pasado fue ser llenos del Espíritu Santo. Pero conectado con eso, Dios va a fondo y dice: mi presencia es todo lo que necesitas. La presencia de Dios es real en el camino de la fe. No pretendas disfrutar, no pretendamos disfrutar de la presencia de Dios fuera de ese camino. El camino de la fe es un camino bien señalado. Si queremos andar por un camino con toda confianza, necesitamos señales. Cuando hay señales, no hay problema. El camino de la fe está bien señalado. No hay forma de equivocarse. Dios ha colocado señales claras a través del testimonio de su palabra. Palabra que es viva y es eficaz. Palabra que ha sido revelada. No hay nada que el hombre pueda añadir, ni le es permitido tampoco quitar. El consejo de Dios es fiel, es completo y es perfecto. Y esa palabra puede ser destacada a través de un buen eslogan. Vieron que hoy se usa mucho el eslogan. Una frase corta, muy expresiva y contundente que dice todo. Y ese eslogan, conectado con la palabra, es: cree y vive en ella. Porque cuando creemos y vivimos en y por la palabra, entonces es cuando estamos recorriendo el camino de la fe, el cual es seguro y nos lleva al lugar correcto. Ahora déjame decirte esto. Y te lo dice alguien que está leyendo la palabra hace mucho tiempo. Por la gracia y la misericordia de Dios, la he leído varias veces de tapa a tapa. Pero con todo eso, no tengo allí ningún galardón del cual jactarme. Porque no alcanza con solamente conocer la palabra. No alcanza. Por conocer toda la palabra de Dios, por leerla de tapa a tapa, por aceptar que la suma de esa palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la verdad, eso no me garantiza la aceptación de Dios. Pero por vivir conforme a toda la palabra, la que hemos conocido, la que estamos conociendo y la que seguiremos conociendo,
Cuando vivimos conforme a la palabra, entonces sí podemos tener su aceptación y su aprobación. Por eso es que en el camino de la fe es donde la presencia de Dios es real y su manifestación es potente. No puede ser ignorada. No pasa desapercibida. No es simplemente una circunstancia o algo ocasional. Los bordes del camino de la fe están bien definidos por la palabra de verdad. Un camino tiene bordes. En la ruta cuando vamos hay 3 bordes bien señalados. Los de los extremos y el del medio. Pero en el camino de la fe tiene una sola dirección. No hay regreso. Por eso el escritor decía, no somos de los que se vuelven atrás. Así que lo que importa en el camino de la fe son los bordes. Y esos bordes han sido claramente definidos por la palabra de verdad que proviene del eterno Dios. Yo quiero compartir con ustedes, querido hermano iglesia, algunos textos bíblicos que nos van a aclarar conceptos fundamentales respecto del valor de la palabra que señala los bordes del camino de la fe. Por ejemplo, y aquí empezamos con la lectura bíblica. Primera de Pedro. Volvemos a Primera de Pedro. Ella, Moira, lo leyó capítulo 5. Pero ahora vamos a ir al capítulo 1. Porque estamos hablando de la palabra de fe. Y dice allí la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y luego Pedro añade, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La salvación es un camino de perfección y de plenitud. Pedro está hablando de la fe conectada a la palabra de Dios. Y esa palabra de fe es una verdad poderosa. Esa fe que declara Pedro es la confianza en la palabra del Evangelio, de la cual Pablo decía, no me avergüenzo. Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
conforme al Evangelio de Jesucristo. Dios declara en su palabra que se activa su poder. Poder que se manifiesta como un escudo. Por eso Pedro decía que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Pablo hablaba en una de sus cartas acerca del escudo de la fe. Es como un escudo en donde el poder de Dios está activo, poniendo protección, con un propósito soberano, que Dios lo define claramente en su palabra. Y la razón de la necesidad de ese escudo es que a través de él el alma es preservada de toda obra de corrupción que impera en el mundo, librándonos así de la condenación. Versículo 9 ahora leemos. Y sigue diciendo Pedro, conectado con la misma palabra de fe, que es una verdad poderosa. Él dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. El alma está constantemente expuesta a la contaminación de este mundo, constantemente en peligro, pero la fe, la palabra de fe, es una verdad poderosa que actúa como un escudo para preservar el alma de toda obra de corrupción que trae condenación. Es por esa palabra de fe que el alma es guiada a Jesucristo y en Él haya completa y eterna salvación, viviendo en la palabra. Este es un concepto fundamental, querido hermano. La palabra de fe es una verdad poderosa. Segundo punto, lo vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Y allí el testimonio de Pablo nos revela algo aún más profundo respecto de la palabra de fe. La palabra de fe no es cualquier cosa, no es declaración positiva, no es un eslogan que los hombres pueden usar como un amuleto, no lo es. Por eso Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, sino guardando el misterio de la fe. Si creías que lo conocías todo, ahora podemos entender que no sabemos nada, porque la fe es un misterio, querido. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. No es de cualquier manera que se guarda el misterio de la fe.
Ahora Dios quiere que sepa que cuando el misterio de la fe tú lo estás guardando porque lo has entendido. Ha dejado de ser un misterio. Y por lo tanto, has aprendido a apreciar y a valorar. Lo puedes guardar, atesorar con limpia conciencia. Entonces, el segundo punto es este: la palabra de fe es un misterio. No todos la reconocen y experimentan, no todos. Podemos estar sembrando todo el tiempo palabra de fe, pero para muchos sigue siendo un misterio. La fe puede ser la experiencia más sencilla que existe. Aunque es un misterio, puede ser la experiencia más sencilla que existe. Pero a la vez puede ser la más difícil. Y esto dependerá de que el corazón sea manso y humilde, y entonces será sencillo. O sea duro y rebelde, y entonces será difícil. Pablo dice claramente en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, la fe es un misterio. Eso no significa que la fe sea místico. No. Lo que está queriendo enseñar Pablo es que la fe no es visible a los ojos naturales y físicos. Y como ejemplo para comparar lo que esto representa, quiero llevarte a Proverbios capítulo 30. No es visible a los ojos naturales y físicos. Y allí el Señor nos da unos ejemplos de cosas que son reales, pero que no están visibles. Proverbios capítulo 30, versículo 18 y 19. Y el escritor Salomón dice: un buen observador, él había comprobado el águila volando, él había sido testigo de la serpiente andando sobre la roca, del barco circulando en el mar y del camino del hombre en su relación con la compañera. Pero respecto de esas cuatro cosas, Salomón dice lo siguiente: hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo. El camino del águila en el cielo, la viste volar, pero ¿cómo sabes cuál fue el camino? El camino de la serpiente sobre la roca. En el polvo de la tierra puede dejar marcas. En la roca no hay ninguna. El camino del barco en medio del mar. Y finalmente dice el camino del hombre en la doncella. Un buen ejemplo para tener presente de la fe, que es un misterio, no es visible a los ojos naturales y físicos, pero a pesar de no ser visible, como bien lo declara Hebreos también, ¿no es cierto? Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe?
Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. A pesar de no ser visible, el apóstol Pablo declara en ese pasaje que hemos visto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, es una realidad en la vida interior del hombre, la cual cuando ha sido experimentada puede ser guardada con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Limpia conciencia. Esto quiere decir un corazón donde el consejo de Dios no se apaga, porque constantemente está prestando atención y le da valor al testimonio de la palabra. Por lo tanto, el consejo de Dios no se apaga. Y si el consejo de Dios está encendido a través del Espíritu Santo, podemos tener pleno entendimiento de las realidades espirituales y eternas. Y en esa experiencia, la conciencia permanece en un estado puro por la obra santificadora de la palabra. Una experiencia continua de relación con Dios en la palabra. Así que vimos que la palabra de fe es una verdad poderosa. La palabra de fe es un misterio. Ahora déjame compartirte esto. La palabra de fe hace que el camino sea claro y limpio. Y les llevo a este ejemplo, Hebreos capítulo 11 y el versículo 30. Dios hablaba con Josué, que había tomado el liderazgo de Israel a la muerte de Moisés. Y estando ellos para tomar posesión de la tierra prometida, el primer punto a conquistar era una ciudad inexpugnable, imposible de derrotar en la capacidad del hombre. Imposible. Pero aquello que representaba una gran fortaleza ante los ojos de ellos a causa de los muros tremendos que rodeaban y protegían la ciudad de Jericó, Dios se encargó de derribarlos, quitando todo estorbo, removiendo todo escombro, haciendo que los muros de oposición caigan. Por eso el escritor señalaba en Hebreos 11:30, por la fe Dios le habló a Moisés. Moisés entregó el mensaje a Israel. Israel creyó, se apoyó en la palabra de fe, y por esa palabra, en la obediencia del corazón de ellos, fueron testigos de aquellos muros cayendo después de ser rodeados por 7 días. En el camino de la fe, Dios quiere que tengamos seguridad y confianza de que Él se va a ocupar de aquello que en tu capacidad resulta ser
un gran impedimento. Dios se va a encargar. En el camino a la fe, Dios quiere que sepamos que no hay temor, sino verdadera confianza en el Dios de lo imposible. Aleluya. La palabra de fe es una verdad poderosa. La palabra de fe es un misterio. La palabra de fe hace que el camino sea claro y limpio, sin estorbo, sin impedimentos, sin oposición. Pero ahora, la palabra de fe engendra fe. Fe que es un misterio, pero que se la reconoce porque produce buenos frutos. Aleluya. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 5. Aleluya. Tened por sumo, hermanos míos, escribía Santiago, y hoy el Señor nos habla a nosotros. El que os halléis en diversas pruebas. ¿Has entendido que estás siendo probado? El Señor nos alienta. Tened por su voz. ¿A causa de qué? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Dios probó a Fidel a través de la experiencia que su mamá vivía. Pero por cuanto él supo atrapar aquello que de parte de Dios, en el testimonio del Espíritu, venía como un consejo de sabiduría, Dios lo ayudó. Y así lo hace Dios con cada uno de nosotros. No todo es color de rosa. Nosotros, aún en una semana de recreo, tuvimos varias circunstancias que superar. En nuestra propia salud y aún en paciencia. ¿Saben lo que es esperar 9 horas después de haber pasado lindos 7 días de recreo? Esperar 9 horas en una terminal para que el colectivo salga. Porque no había lugar donde podía permanecer. El tiempo que habíamos alquilado ya había vencido, así que tenía que dejar el lugar. Y aunque lo hablé con el dueño, no hubo misericordia. Pero esas 9 horas
que al principio parecía un tiempo que no pasaba nunca. Fue un tiempo precioso donde lo único que hacía era: Señor, aquí estoy, fortalece. Dios es fiel, querido. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Somos probados para ser guiados en un camino de perfección y de plenitud. No es un camino de rutina, no es un camino ocasional, es un camino de perfección y plenitud. Camino que se puede recorrer cuando hay sabiduría de Dios, la cual se obtiene, sabiduría de Dios, la cual se obtiene cuando ejercitamos la medida de fe recibida como don de Dios y fruto del Espíritu. La fe tiene que ser ejercitada. De otra manera, queda sin fruto, es muerto. Por eso el Señor decía que si la sal no sirve para nada, si pierde su sabor, simplemente puede ser echada y pisoteada. Pero la fe es verbo. La fe implica acción. Acción que puedo realizar en obediencia a la palabra. La fe genuina siempre se manifiesta por sus buenos frutos, los cuales, los buenos frutos, identifican al cristiano fiel. Es interesante que cuando el Señor presenta la parábola relacionada con el tiempo final, en donde la iglesia irá al encuentro con el Señor, allí en los portales del cielo, el Señor está esperando para recibir con palabras victoriosas, diciendo: bien, buen siervo y fiel. Ser buen siervo no alcanza, querido. Muchos hemos aprendido cómo servir, lo tomamos como una rutina. Dios quiere que seamos fieles. Y eso no todos lo alcanzan. Pero con la palabra de fe es posible. Y allí se dan a conocer los frutos buenos que identifican al cristiano fiel. Y déjame compartirte este ejemplo. Jeremías, capítulo 24. ¿Quieres ser un buen instructor en la palabra? Déjate enseñar por Dios. Él es el mejor maestro. Él utiliza todos los modelos que puedan existir conocidos en la pedagogía. Él no ignora nada. Y uno de los ejemplos que más utiliza el Señor es la metáfora de comparación entre dos cosas que no tienen relación, pero que claramente dan
ser manifestado lo que significa esa comparación. Y es algo que Dios utilizó mucho con Jeremías para que entendiera cuál era el mensaje, y cuando Él lo transmitiera, Israel estuviera preparado para reconocer el sentido, la aplicación, la bendición que había en la palabra. Jeremías capítulo 24. El Señor le muestra al profeta dos cestas. En las dos cestas habían exactamente lo mismo: higos. Ahora el Señor va a utilizar esa figura metafórica de un higo para mostrar en comparación lo que representa en la actitud del pueblo de Israel, según cuál fuera su respuesta a la palabra que Dios hablaba a ellos. Y entonces Dios le dice a Jeremías, capítulo 24, versículo 1 al 7, el Señor me mostró dos cestas de higo colocadas delante del templo del Señor, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, junto con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Versículo 2, una cesta tenía higos muy buenos, esos que despiertan el apetito, que están buenos. Como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces el Señor le dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, responde el profeta, higos, los higos buenos son muy buenos y los malos muy malos, que de podrido no se pueden comer. Versículo 4, y vino a mí palabra del Señor diciendo, y acá está la representación de la figura de Napoleón. Así dice el Señor, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿Cómo es eso? Higos buenos, desterrados porque habían fracasado, llevados a una tierra extranjera, pero Dios dice en su palabra, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Parece una contradicción. Higos buenos de aquellos que Él los echó por ser rebeldes, los echó. Pero Dios dice, los compararé con higos buenos. Versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré
arrancaré. Versículo 7. Y le daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor. Y ellos, los que fueron desterrados, llevados allí a tierra extraña a causa del juicio por su rebelión, le daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pero ahora añado el versículo 8. Pero como a los hijos malos, vuelve a la figura metafórica, que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto, los que no quisieron ir al destierro, corazón duro y rebelde, aún fracasados, seguían siendo rebeldes. Todos los de Judá habían fallado, todos, querido hermano, todos fallamos. Porque habiendo conocido la palabra de reprensión que Dios les habló constantemente a través de los profetas, no todos habían obedecido. ¿Quiénes obedecieron? Los que aceptaron ir al destierro. Todos habían fallado, pero aquellos que obedecieron tenían la aceptación de Dios, y Dios los compara con higos buenos, higos aprobados. Hermano, el camino de la fe está iluminado por la palabra de fe y es testimonio fiel. El camino de la fe es el testimonio fiel de un corazón que busca permanecer en la presencia de Dios, y habiendo errado el camino, se vuelve prontamente a la presencia del Señor. Déjame decirte, esa palabra de fe es invisible, la puedes reconocer porque es poderosa. Ya estoy terminando. Actúa como un escudo que preserva el alma de corrupción. No pretendas luchar contra las influencias del mundo con tus fuerzas y con tu sabiduría. No te va a servir, no te va a alcanzar. Constantemente vamos a tropezar y fallar. La palabra de fe es poderosa, actúa como un escudo que preserva el alma de corrupción. La palabra de fe es un misterio que, habiéndolo experimentado personalmente, puede ser guardado con limpia conciencia, porque el corazón está amando la verdad de Dios. La palabra de fe hace que el camino sea claro y limpio, derribando obstáculos, quitando muros de oposición. La palabra de fe
produce frutos buenos. Primeramente siendo probados para traer paciencia, como decía Santiago. ¿Saben que esa es una virtud que no es fácil de encontrar? Y un consejo de Dios es lo que hoy nos compartíamos hoy al leer 1 Pedro 5:5. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. Entonces estamos corriendo, tratando de hacer las cosas, de solucionarlo de otra manera. Pero el Señor dice, basta, suelta esas cargas que son innecesarias. La palabra de fe produce frutos buenos, primeramente siendo probados para traer paciencia y luego, al ser aprobados, mediante la gracia del Señor, podemos ser guiados a la perfección y plenitud que hay para el creyente de parte de Dios. Termino con esto. Los cristianos somos llamados a perseverar en el camino de la fe hasta llegar a la meta. A la meta. Hay que perseverar, querido. Por eso el escritor de Hebreo decía, no somos de los que se vuelven atrás, sino de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas de Dios. Perseverar en el camino de la fe significará, y no lo dudes respecto de esto, perseverar en el camino de la fe significará cada día andar en amistad con Dios. ¿Cómo es esto? Siendo, otra vez, esta palabrita, perseverantes en practicar la presencia de Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo a la palabra de verdad. El camino de la fe puede ser muchas veces una cuesta empinada. En el lugar donde estábamos había un caminito por el cual, por el portón, accedíamos hasta el lugar que estaba al fondo. Un lugar muy lindo, rodeado de cerro. Entrar en el vehículo y salir. ¿Qué le puede ser? Uno va sentadito, tranquilo, no hay problema. Pero hacerlo caminando, la cuesta empinada para salir. Les aseguro, a mí me costaba un montón. Había un momento en que parecía que estaba cargando una bolsa de cemento, no tenía nada. Así es cuando la fe es probada, querido. El camino de la fe puede ser muchas veces una cuesta empinada, donde no es fácil avanzar y donde las fuerzas naturales
nunca son suficientes. Pero es allí donde la presencia del Señor toma una importancia inusitada, toma una dimensión que nunca antes la pudiste concebir en tu imaginación. La prueba de la fe. Es allí donde la presencia del Señor llega a ser valorada y apreciada como nunca antes lo habíamos entendido. A veces creemos conocer la presencia de Dios porque estamos en un culto lindo y las alabanzas son realmente para ese pueblo donde hay algo interior que te conmueve, te sacude. Pero eso no es todo, querido. La presencia de Dios se hace real cuando en el camino de la fe eres llevado a ese lugar donde nada de lo que tú tienes alcanza, pero todo lo que Dios tiene es suficiente y es mucho más de lo que podemos imaginar. Termino con el Salmo 73. Sin entrar a considerar lo que dice allí, pero simplemente leyendo dos versículos que están al final. El que escribe no es David. Pero evidentemente que el espíritu que iluminaba el corazón de Asaf, un servidor en alabanza como ustedes, Asaf, uno que David había establecido para que en el santuario de Dios ellos, utilizando instrumentos, alabaran y glorificaran el nombre de Dios. Uno de ellos era Asaf, un siervo. Se utiliza mucho la palabra líder. Hoy la puso algo muy lindo el otro día en la reflexión. Tantas veces aparece la palabra líder, tantas veces pastor, tantas veces apóstol, maestro, pero la palabra siervo sobrepasa todo. Era un siervo. Pero su experiencia no fue sencilla. Mas yo quiero leerles simplemente todos los últimos versículos, el 26 y el 28 del capítulo 73, Saltero 1. En el 26 dice: mi carne y mi corazón. Si estás en la prueba, vas a entender esto. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mis fuerzas no alcanzan. A veces aquello que yo creía seguro ya no lo es tanto. Pero esta palabrita tan corta y tan importante porque marca una gran diferencia. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Así es.
Dios es la fortaleza de mi corazón y es mi porción para siempre. Podrá faltarme todo, pero existe la presencia de Dios. Lo tengo todo. Por eso la conclusión del salmista, las aves, es versículo 28. Mas para mí, que esta sea tu experiencia en medio de la prueba, querido hermano. Dios no te va a fallar. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos alienta, ella nos da ánimo y valor, Señor, cuando parece que estamos para quebrarnos, cuando parece que muchas veces caminamos, Señor, con las rodillas en el suelo, cuando ya nuestras manos no pueden permanecer levantadas. Allí, Señor, tu presencia es todo, es mi bien, es mi refugio. Aleluya. Gracias. Creo, querido hermano, el Señor es tu bien y es tu refugio. Cuando crees que no puedes más, tan solo levanta los ojos hacia el trono de la gracia, porque allí está sentado aquel que gobierna sobre su creación y es Dios de misericordia, es Padre amoroso, es Dios fiel y bondadoso. Aleluya. Por eso en esta mañana, un espíritu humilde, de un corazón que está rendido ante esa presencia, que es un tesoro inagotable de gracia, de misericordia, de amor, de poder, de majestad, de gloria. Ante esa presencia podemos en esta mañana responder en fe, acercándonos